Bien, sed todos bienvenidos. Vamos a Mateo capítulo 26, 36 al 46. Mateo 26, 36 al 46. Dice así la palabra del Señor, dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad, he aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén, amén. Dios bendiga esta tarde, esta porción de su palabra en medio de nosotros. Y fijaos, ¿no? Eran momentos, no sé cómo vosotros lo vivís cuando leéis estos relatos de la palabra del Señor, pero es como que me meto en esa situación, como es que la estuviera viviendo, ¿no? Y no sé, me gusta cuando leo algún relato de la palabra de Dios, me gusta meterme de esa manera y vivirlo de esa manera, ¿no? Y con todas las palabras, con todos los detalles que el Evangelio nos muestra, ¿no? Y nos habla, podemos hacernos una imagen, podemos hacernos un cuadro de la situación y podemos hacernos una idea del sufrimiento que nuestro Señor Jesús estaba padeciendo en aquellos momentos. La situación no era nada fácil, la situación era tremenda, era una prueba tremenda. Era la prueba más fuerte, la prueba más grande a la que Jesús se iba a enfrentar en este mundo, en este momento. Y como podéis imaginar, el Señor Jesús era 100% Dios, pero también nos dice la palabra que Él era 100% hombre. Y como hombre, pues Él estaba en esos momentos, pasando unos momentos duros, unos momentos difíciles, unos momentos de gran sufrimiento, Yo he querido tomar este texto porque entiendo que esta es la forma, es la manera en que Dios quiere que nosotros afrontemos aquellas situaciones, aquellas pruebas, dificultades, crisis, como queréis decir, que en nuestra vida vamos a tener que pasar, pero que Dios quiere enseñarnos a través de la persona de Jesús cómo nosotros debemos afrontar estas situaciones difíciles y pruebas que sin duda van a llegar tarde o temprano si queremos seguir al Maestro, si queremos caminar con Él, si queremos ser sus discípulos. El Señor nos va a llevar a estos momentos, a estos valles de sombras, a estos valles de sufrimiento, a estos valles de aflicción, donde nosotros vamos a aprender
a confiar en Él. Amén. Gloria a Dios. El Señor quiere que en esta tarde tú entiendas esto. Él tuvo que sufrir, Él padeció. Él no fue alguien que pasó, ¿verdad? Lo sabemos bien, pero déjame que te lo recuerde. Sabemos que Él no vivió, no pasó por este mundo y vivió pues una vida fácil, una vida cómoda, una vida de, yo qué sé, como podría experimentar un rey. No, nada de eso. Aun siendo Él el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey de la Gloria, Él vino a este mundo como un siervo, sabemos, y vino a este mundo para identificarse con nosotros, identificarse contigo e identificarse con tu sufrimiento, con el sufrimiento de tuyo y mío, que aún no estábamos en este mundo, no estábamos aquí, pero el Señor ya sabía que si íbamos a seguirle, que nos íbamos a encontrar con situaciones que iban a ser difíciles para nosotros, que iban a ser pruebas para nosotros, pero Él quiso dejarnos este evangelio, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos contemplar a Jesús, contemplar cómo hizo nuestro gran maestro, el Señor Jesús, como nos dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, nos dice la palabra, ¿eh? Y en ese libro, precisamente, Hebreos capítulo 12, para el que lo quiera leer, dice que si nosotros estamos dispuestos a seguir al Señor, pero ¿qué pasa, no? Que a la mínima que vienen los problemas, pues es como que damos marcha atrás, ¿no? Como que ya no queremos seguir. Pero dice, pon tus ojos en Jesús, que sufrió tal contradicción, que sufrió tal oposición, que sufrió por amor a ti, ¿no? Y en obediencia al Padre. ¿Para qué? Para alcanzar la victoria, amén, más grande de la historia. Aleluya, gloria a Dios. Que en esa victoria tú y yo hemos sido rescatados por Jesús, hemos sido salvados, hemos sido limpios del pecado y hemos sido libres, amén, libres para Él, para su gloria, amén. Y hemos sido llenos de la presencia de Dios. Fíjate todo lo que el Señor ganó en aquella cruz. Fíjate cuán grande fue la victoria del Señor. Yo creo que no lo sabemos todavía, pero cuando estemos en la eternidad, daremos gloria, ¿verdad?, a Dios, al Señor Jesús, y cantaremos esa canción que hemos cantado. Digno, digno es el Señor, digno eres, Señor, porque tú eres el Cordero que fuiste inmolado, aquel que pagó con su vida, aquel que derramó su sangre para que nosotros pudiésemos ser salvos. Aleluya. Y fíjate, ¿verdad? El Señor hizo todo esto. Ahora, ¿cómo necesitamos tú y yo afrontar las crisis, los problemas, las pruebas, como he dicho, en nuestras vidas a la manera de Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús? Bien, lo primero que tengo que decir es que Jesús se preparó toda su vida, estuvo preparándose para aquel momento. Toda su vida fue una preparación para la cruz, para el momento más importante de lo que Él había venido a hacer en este mundo. Él estuvo preparándose, Él estuvo creciendo en fe, como nos dice la palabra, crecía en sabiduría, crecía en fe, crecía en virtud. Él crecía, ¿verdad? Él se alimentaba en la presencia del Padre y él iba desarrollando una vida. En esa vida vemos, y en ese ministerio que él empezó a practicar a partir de aproximadamente los 30 años, ¿verdad? Pero aún antes entendemos que Jesús estuvo preparándose para el ministerio y después durante el ministerio preparándose para este momento, para la cruz. Y él, hermanos, nos está mostrando que la fe es algo que no se puede improvisar. Creo que esto lo he dicho ya algunas veces desde aquí. Muchas veces he dicho, la fe es un don de Dios. Dios nos ha concedido la fe. La fe es un don de Dios. Pero el que nosotros podamos desarrollar esa fe es algo que nosotros necesitamos hacer. Y yo leí en una ocasión un ejemplo que me gustó mucho. Es como los músculos de nuestro cuerpo. Dios nos ha dado este cuerpo, nos ha dado que tenemos estos músculos que tenemos, pero es cosa nuestra que nosotros podamos desarrollar esos músculos y podamos ejercitarlos y podamos
tener una capacidad de levantar cargas, de hacer esfuerzos, ¿verdad?, que no tenemos en un principio cuando somos niños, ¿verdad?, o cuando ya estamos desarrollados, pero si no ejercitamos, pues no fortalecemos. De manera que necesitamos nosotros también ejercitar esa fe. ¿Y cómo se ejercita la fe? ¿Cómo se ejercita la fe? Pues practicando la fe en las cosas que Dios nos da. Si tú te mueves en fe, tú estás practicando la fe. Si cuando el Señor te habla al corazón y te dice, hijo mío, da un paso al frente, te quiero aquí conmigo, tú dices, allá voy, Señor. Aunque yo veo que soy débil, ¿verdad? Tenemos tantos ejemplos ahí en la Biblia, como ahora me viene Gedeón, pero tantos ejemplos. Señor, pero te has fijado en mí, pero tú sabes quién soy yo, ¿no? Pero tú no ves que yo, pues, soy débil, que soy de los más pequeños, no importa. El Señor te está diciendo, ven con esta tu fuerza, ven con lo que yo te doy, ven, cree que yo voy a estar contigo, que yo te voy a respaldar, ¿no? Y así vamos ejercitando nuestra fe. Hermanos, Dios quiere que vayamos preparándonos en las pequeñas cosas, en las cosas del día a día, en las cosas cotidianas, que nosotros le creamos al Señor, que nosotros vayamos adelante. Cuando el Señor te está llamando y te está diciendo, da un paso al frente, tú vas adelante. Aunque tienes tus limitaciones, aunque tienes tus complejos, aunque tienes tus temores, aunque tienes tus fobias, yo qué sé, tantas cosas hay que tenemos, ¿no? Que uno dice, wow, pero es que, fíjate, Señor, es que tú sabes que yo no puedo con esto, pero el Señor te dice, ven, te tomo de la mano, confía en mí, vamos a ir adelante, ¿no? Y entonces es confiando en el Señor en cada momento, donde nosotros vamos ejercitando nuestra fe, donde nosotros vamos dándonos cuenta de que el Señor es fiel, de que el Señor que nos ha llamado va a ir con nosotros, que no nos va a abandonar, no nos va a dejar jamás. Y el Señor quiere demostrárnoslo, ¿sabes? Y no hay mejor manera de demostrarte eso que cuando tú te encuentras en momentos donde tú eres incapaz de hacer las cosas porque te ves débil y te ves frágil y te ves pues de esa manera, ¿no? Y ahí es donde Dios, dice la palabra, ¿no?, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Y es por esta razón, ¿cómo se va a demostrar? Cuando tú eres capaz, cuando tú eres solvente, cuando tú eres capaz de solucionar tus problemas, tú no necesitas de Dios, dices, bueno, yo lo hago, no hace falta que me ayude nadie. Pero cuando tú te ves incapaz, ahí es donde levantas esa oración, ese clamor desde el corazón y dices, Señor, heme aquí, estoy para ti, he creído en ti, voy adelante contigo, porque sé que tú no me vas a abandonar, porque sé que tú me vas a respaldar. Y esto es lo que Jesús, Él experimentó a lo largo de ese ministerio, hasta ese momento en el que hemos leído de este relato, en el momento de Getsemaní. Nos dice la palabra del Señor que cuando llegó a ese lugar, versículo 36, que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, cogió a los más cercanos, a los más íntimos, como ya sabemos, y comenzó a compartir con ellos lo que había en su corazón. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo también, querido hermano. El Señor nos ha llamado para que vayamos junto a Él, porque Él quiere compartir esa carga que tiene en su corazón con nosotros. Él compartió con ellos. Él les dijo cómo estaba triste. Fíjate que también les había llamado, que ya no les llamaba siervos, que eran sus amigos. Y aquí está demostrando que Jesús los tenía como amigos. Porque cuando tú estás afligido, cuando tú estás angustiado, cuando tú necesitas el apoyo, ¿verdad? Buscas a alguien que sabes que te ama y alguien que sabes que te puede dar ese apoyo. Y cuán importante es tener el apoyo de alguien cuando uno está mal. No sé si te ha pasado alguna vez, pero yo, ¿sabes? Soy de esas personas que se lo come todo solito, ¿no? No me gusta buscar, pero es verdad, cuando he tenido a alguien ahí a mi lado y cuando alguien se ha acercado a mí y me ha dado una palabra de ánimo, me ha dado un abrazo, me ha mostrado su
su compañerismo, su solidaridad. Qué bueno es eso, hermanos, de verdad. Es algo tan importante, ¿sabes? Es algo que necesitamos tanto. Por eso, sí, lo que ha dicho nuestro hermano Francis al principio es importante, aunque hemos pasado este tiempo de confinamiento, etcétera, etcétera, pero es tan importante que vengamos a la iglesia para poder expresar nuestro amor y darle nuestro cariño, nuestro abrazo o lo que sea que podamos hacer a la persona que tenemos al lado y decirle, estoy contigo, ¿sabes? Estoy contigo, te amo. Y me tienes a tu lado para lo que necesites. Eso es importante, hermanos, que lo podamos expresar, que podamos estar ahí para cuando los demás nos necesitan. El Señor Jesús estaba en ese momento, fijaos, ¿no? Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Fíjate, ¿no? Qué precioso es esto. Realmente me conmueve ver al Señor Jesús, al Rey de la Gloria, al Todopoderoso, hecho un hombre en esos momentos vulnerable, que necesitaba el apoyo, que necesitaba la compañía de aquellos que le amaban. El Señor Jesús, ¿verdad?, quería ese apoyo, quería ese compañerismo, quería ese respaldo en ese momento. Y yendo un poco más adelante, dice el versículo 9, se postró sobre su rostro y empezó a orar y se acercó al Padre, porque sabía el momento que tenía que enfrentar y no era fácil para él, hermanos. Te puedo asegurar que no fue fácil para el Señor. Te puedo asegurar que fue un momento tan duro para él. Él sabía lo que tenía que enfrentar en aquel momento. Y no solamente era el sufrimiento físico, como tantas veces hemos hablado, no solamente era el sufrimiento físico, pero era el sufrimiento moral, el sufrimiento del desprecio, el sufrimiento de tus pecados y mi pecado descargados sobre la persona de Jesucristo en aquel momento. En aquel momento el Padre iba a tener que girar el rostro y dejar solo a Jesús. Imagínate el sufrimiento de Jesús. Bueno, yo creo que no podemos imaginarlo realmente, no podemos imaginarlo. Pero en ese momento Él va a enfrentar toda esta situación y necesita fortalecerse espiritualmente, necesita prepararse espiritualmente. Amados hermanos, necesitamos prepararnos, necesitamos estar listos para enfrentar todo lo que nos pueda venir. Fíjate, yo creo que Jesús era consciente, Jesús sabía, y de hecho les había anunciado desde tiempo atrás que era necesario que Él fuera a Jerusalén y que entregase su vida y que fuese entregado en manos de pecadores, como hemos leído, ¿verdad? Pero él estaba hablando de estas cosas, pero yo pienso que era como que los discípulos como que no querían entender esto, o como que no querían aceptarlo, o como que pensaban que, bueno, el Señor está pasando un momento de bajón o lo que sea, y está un poco deprimido, no sé lo que pasó por sus mentes, pero ¿sabéis una cosa? Cuando llegó el momento, cuando llegó la hora, ellos no estaban conscientes de lo que se les venía encima. No lo vieron venir. Estaban, como se suele decir, totalmente fuera de juego en aquel momento. Pero Jesús estaba metido en lo que tenía que hacer. Jesús estaba concentrado. Jesús sabía cuál era su propósito. Jesús sabía cuál era su destino. Jesús sabía que no podía fallar. Jesús sabía que no podía fallarle al Padre. Y que no nos podía fallar a nosotros, porque si el Señor hubiese fallado aquel día, tú y yo no estaríamos, no sé dónde estaríamos, verdaderamente, no sé qué sería de este mundo en este momento, no lo sé, pero seguro que no estábamos aquí, ninguno de nosotros. Y el Señor sabía que no podía fallar, y el Señor sabía que Él tenía que cumplir, y que Él tenía que hacer la tarea que el Padre le había asignado, para alcanzar la victoria que derrotaría las tinieblas, Satanás y al pecado para siempre.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios que el Señor Jesús fue fiel, que el Señor Jesús estuvo dispuesto hasta el final. Amén. Él sabía, Él sí se había preparado para ese momento, Él sí que sabía, era consciente del momento que estaba por venir en aquella hora. Y en esto, hermanos, quiero decir que nosotros tenemos que aprender de Jesús. En primer lugar, necesitamos también estar preparados. Necesitamos prepararnos día a día. Yo a veces pienso, no sé si os gustan los deportes, pero alguna vez escucho las noticias de deporte cuando mi mujer me deja, pero normalmente no me deja porque no le gusta mucho. Pero cuando escuchamos las noticias de deporte y esto, vemos como los deportistas profesionales no están esperando a que llegue el día del partido oficial para ese día darlo todo. No. Los deportistas están cada día entrenándose, y en el entrenamiento lo tienen que dar todo, porque si no el entrenador les dice, tú no te has entrenado como toca y no vas a jugar el domingo, no vas a jugar el día que te toca. Tienes que darlo todo, tienes que entrenarte. ¿Para qué? Para estar preparado. ¿Sabes? El Señor Jesús, Él se estuvo preparando, como he dicho, para ese día, para ese momento, para esa hora. Para esa hora el Señor se había estado preparando para no fallar, ¿sabes? Y el Señor en esta palabra nos quiere enseñar con su ejemplo también cómo tú y yo necesitamos cada día prepararnos espiritualmente, prepararnos delante del Señor, ir desarrollando esa fe cada día, viviendo cerca del Señor, viviendo a su lado, comprometidos con Él, haciendo caso de lo que Él dice. Yendo adelante cuando Él nos llama, estando dispuestos para Él. Jesús, aquí me tienes. Amén. Yo estoy para ti, Señor. No solamente puedes contar conmigo los domingos, no solamente algún jueves que me dé tiempo a venir al culto de oración, pero puedes contar cada día y en cada instante, Señor, yo estoy dispuesto para ti. Amén. No sé si en esta tarde tú quieres, ¿verdad? Pero estar dispuesto para el Señor. Pero el Señor te dice, estate preparado, ve preparándote cada día. Ve preparándote cada día, porque yo quiero prepararte para esta hora, para este tiempo. Queridos hermanos, ¿sabéis? No es ninguna casualidad. No es casualidad que tú estés aquí. Yo a veces hablo y digo, bueno, ¿por qué tendría que haber nacido yo en este tiempo, en estas circunstancias, o por qué no podría haber nacido en otra época? Da igual, no te quejes del tiempo que te ha tocado, simplemente dale gracias a Dios y dile, Señor, gracias porque para esta hora tú me has puesto aquí y con un propósito, con un llamado, y quiero ser como tú, quiero ser fiel a ese llamado, no quiero fallar, Señor, no quiero fallar. Porque quiero alcanzar grandes victorias para tu reino y para la gloria de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, que así sea con nosotros también. Hermanos, cuando vemos esta historia y vemos la realidad de lo que estaba pasando en ese momento, vemos que allí había un puñado de hombres que seguían al Señor Jesús, pero que no estaban conscientes del momento y de la realidad que estaban viniendo, que estaba por llegar en esa hora. Y esto nos habla también, hermanos, de una realidad espiritual en la cual necesitamos estar despiertos, necesitamos estar con los ojos bien abiertos, necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, estamos viviendo tiempos de muchas tinieblas, de mucha confusión, donde las cosas están cambiando de una manera muy rápida. O sea, a veces las cosas van más rápido de lo que nosotros somos capaces de percibir o de entender. Y entiendo que el Señor nos quiere alerta en este tiempo, nos quiere despiertos, como dice en su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no seáis engañados. Velad y orad para que sepáis el tiempo que os ha tocado vivir y los pasos de fe que en este tiempo somos llamados de parte del Señor a dar. Amén. Tenemos que entender esto, hermanos. Y yo tengo que decir con mucha tristeza, ¿verdad?, que el panorama que veo
de la iglesia, y ya no digo de la iglesia, podemos hablar de iglesias, no, de la iglesia evangélica, ya no me quiero referir a otras, de la iglesia evangélica, es un panorama muy preocupante, muy preocupante. A mí me preocupa realmente cuando veo, cuando escucho, cuando oigo, porque me da la sensación que es como que estamos como aquellos discípulos del Señor. Estamos al lado del Señor, pero que como que no estamos conscientes del momento que estamos viviendo y de la realidad que tenemos que enfrentar. Y estamos durmiendo, estamos dormidos y no estamos velando ni preparándonos en oración para las pruebas que puedan llegar y que puedan tocar nuestras vidas. Y el Señor Jesús nos habló de esto, no solamente en este momento, en esta historia, vemos acerca de esto, pero cuando el Señor Jesús nos habla esa parábola de las vírgenes, nos habla de algo que es muy importante, y es que necesitamos estar despiertos, que necesitamos estar apercibidos, que necesitamos estar alerta para lo que viene. Necesitamos tener la antena espiritual, queridos hermanos, en funcionamiento, para saber las señales que vienen del cielo, para saber interpretar lo que está pasando en la tierra y para entender lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo como iglesia del Señor, porque en este tiempo, como iglesia del Señor, tenemos un llamado y una responsabilidad que Dios nos llama a vivir. Amén. La iglesia del pasado ya pasó, ya cumplió con su tarea, hizo lo que tenía que hacer. La iglesia del futuro, el Señor sabe, pero tú y yo estamos viviendo en el tiempo presente. Y como dice esa canción que cantamos a veces, para esta hora hemos llegado. Para esta hora estamos aquí. Y estamos aquí para no fallar al Señor, querido hermano. Dice, versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Fíjate, ¿verdad? Dice, los halló durmiendo. Yo digo, ¿cuántas veces nosotros estamos durmiendo en el sentido espiritual, amodorrados, ¿no? Por cierto, espero que nadie se me duerma hoy aquí. Aunque siempre me queda el consuelo de que a Pablo se le durmió uno y se le cayó por la ventana. Entonces, pero espero que en esta tarde, hablando de no quedarse dormidos, ¿verdad?, estemos hoy despiertos, estemos atentos. El Espíritu Santo sacuda tu corazón, tu alma, tu espíritu en esta tarde. Iglesia del Señor, el Señor te está reclamando. Hoy el Señor te está llamando como a Juan y a los hijos de Zebedeo y te está llamando aparte, te está llamando a una entrevista aparte con Él para decirte lo que hay en su corazón, para decirte la angustia y el dolor que siente por lo que está sucediendo en la tierra en estos momentos. Y el Señor quiere expresar eso que hay en su corazón y quiere compartirlo contigo para que tú le acompañes en este momento. Porque, ¿sabes? Dios no es indiferente ante la situación que el mundo vive. Jesús no es indiferente ante el momento de la historia que estamos viviendo. Jesús sigue teniendo compasión. Jesús sigue teniendo un corazón quebrantado por aquellos que están perdidos. Y sigue teniendo misericordia de los perdidos. Y quiere que tú y yo estemos a su lado. Y quiere que tú y yo compartamos con Él en este momento lo que hay en su corazón. Aleluya, gloria a Dios. Porque sabes una cosa que quiero decirte, es un privilegio que tenemos de estar al lado del Señor. Algunos no quieren tener ese privilegio. Algunos dicen, no, Señor, es que yo no, para esto no me llames, para otras cosas puede, pero para esto no. Pero es un privilegio compartir con el Señor, no solamente los momentos buenos, los momentos de gozo. Hermanos, qué precioso, ¿verdad? Poder vivir esos momentos en la presencia del Señor y ser llenos del gozo de Dios. Amén, esos momentos cuando el Señor hace cosas maravillosas. Gloria a Dios por los milagros que hace, que ha hecho y que hará. Amén, porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Aleluya, un Dios que hace milagros. ¿Quién cree que hace milagros? ¿Quién ha experimentado milagros? Amén, yo he visto milagros. Gloria a Dios. Dios es y quiere hacer más el Señor. Quiere hacer grandes cosas porque Él quiere manifestar su gloria
en esta tierra y quiere usarte a ti y a mí para eso. Mira, fíjate, pero tienes que estar despierto, tienes que estar preparado, tienes que estar dispuesto para el Señor, para cuando el Señor te llame. Porque tú puedes ir acompañando al Señor y quizá el Señor no te está dando ninguna tarea especial. Pero en el momento más inesperado, el Señor igual te llama y te dice, ahora es tu momento, hijo mío o hija mía. Ahora estás preparado. Y me acuerdo de David, ¿no? Fíjate, David, ¿no? Siempre me viene a la memoria la historia preciosa de David, que es una historia que nos llena siempre de ánimo, ¿verdad? Y de fuerza, ¿no? Fíjate, aquel pastorcillo de ovejas, por cierto, que se había preparado, él sí que ejercitaba su fe cada día, ¿verdad? Y cuando llegó la hora, parece que llegó allí como quien no quiere la cosa, ¿no? Pues como de una manera pues inesperada inclusive para él. Pero cuando él vio la situación, hermanos, cuando él vio el momento, cuando él vio la oportunidad, él dijo, aquí estoy yo, Señor. Yo estoy dispuesto para ti. No sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Yo no sé, quizá él en algún momento pensó, igual no sé qué va a pasar, igual no lo sé. No sé si él lo pensó. De verdad no lo puedo decir. Pero igual por algún momento pasó un flash por su cabeza de que aquel gigantón lo machacara. Pero yo pienso que él pensó, me da igual lo que pase, yo voy allí adelante, porque mi Dios que ha estado conmigo cuando yo peleaba contra el león, o contra el oso, o contra cualquier alimaña que venía a arrebatar alguna de mis ovejas, el Señor fue fiel y estuvo conmigo y no me va a fallar en esta ocasión. Amén. Y así es nuestro Dios, hermanos. Cuando tú estás preparado y cuando tú estás dispuesto, el Señor te va a coger y te va a llamar y te va a decir, ahora te pongo ahí adelante, para que tú hagas lo que yo he preparado para ti. Amén. Y esto es un privilegio tan grande, hermanos. Es un privilegio tan grande poder servir al Señor, poder dar nuestras vidas por amor al Señor. Cuando estoy hablando de dar nuestras vidas, no me estoy refiriendo a que tengamos que morir por el Señor, pero estoy refiriéndome a que podamos entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos y que podamos hacer lo que Dios espera de nosotros en cada momento. Para mí eso es entregar nuestras vidas al Señor. Y bueno, pues vemos en esta historia, ¿no? Y lo triste en esta historia, o lo que nosotros necesitamos aprender, es que en aquel momento crucial en la vida de Jesús, pues aquellos que le acompañaban, pues no estuvieron a la altura, hermanos. No dieron la talla. No hicieron lo que el Señor esperaba que ellos hicieran. No estuvieron a su lado como Él esperaba que estuvieran. No estuvieron orando. No estuvieron acompañando al Señor en oración, intercediendo por el Señor para que el Señor en aquellos momentos, ¿verdad?, tuviera ese apoyo, esa cobertura espiritual que Él necesitaba, ese apoyo moral. No estuvieron allí, hermanos. No vieron venir la crisis, no vieron venir la situación, no entendieron, no supieron leer el momento histórico que estaban viviendo en esa hora y lo que el Señor Jesús demandaba de ellos. Y, hermanos, ¿sabéis? Cuando llegó la situación, cuando ya por fin vinieron a por el Señor Jesús y vinieron a prenderle y vinieron a arrestarle, ¿sabéis, no? ¿Recordáis cómo fue la reacción de ellos? La reacción de ellos no fue la reacción que Jesús quería que ellos tuviesen. No fue una reacción guiada por Dios, por el Espíritu de Dios, sino guiada en esos momentos por su carne, por su naturaleza caída. Vemos a un Pedro que se levanta con violencia, saca una espada, pumba, le corta la oreja a uno. Vemos a otros atemorizados que salen corriendo. Fíjate, esta es la reacción de la carne, esta es la reacción de nuestra naturaleza humana, pero no la reacción del Espíritu. El único que estuvo preparado para aquel momento fue el Señor Jesús. El único que nos es ejemplo a nosotros es el Señor Jesús. El Señor Jesús sabía que aquel momento
estaba preparado para él. Sabía que todo estaba bajo control del Padre. Sabía cuál era su función en ese momento, lo que él tenía que hacer, cada cosa que tenía que hacer en ese momento. Y él se sujetó, porque esa fue su oración, si recuerdas. Padre, si puede pasar, pase de mí esta copa. Si puede ser, pase de mí esta copa. Pero no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. El Señor estuvo dispuesto para el Padre, para hacer la voluntad del Padre. Por esto, no debemos olvidar, hermanos, que tenemos que estar preparados y que nuestra forma de vivir y nuestra forma de actuar no tiene que basarse en una reacción de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra naturaleza caída, sino que tenemos que ser guiados siempre por el Espíritu de Dios. El Señor nos enseña en su palabra, y también el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, nos recuerda que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra las personas, no es contra sangre y carne, sino contra potestades espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos dice también que debemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos hacen daño, como Jesús. El Señor Jesús, si tú lo ves en todo el proceso, desde que es arrestado hasta que muere en la cruz, vemos una confianza plena en Dios Padre. En ningún momento se rebela, en ningún momento tiene una mala palabra, en ningún momento ataca a nadie. Simplemente recuerdo porque dice que uno de los sacerdotes, o no sé quién fue, que le dio un golpe, ¿verdad? Y le preguntó, ¿por qué me golpeas? Pero fue lo único. Simplemente le preguntó, ¿por qué haces esto, no? Pero vemos, dice que como oveja, él fue llevado, él se dejó en las manos de Dios, él se dejó a la voluntad del Padre, él fue hasta el final. Él no tuvo rencor. Fíjate, en aquellos momentos era muy fácil que de su corazón brotara odio frente a aquellos que lo estaban maltratando, que lo estaban hiriendo, que lo estaban colgando en una cruz. Imagínate, ¿no? ¿Cómo sería nuestra reacción? ¿Cómo sería nuestra reacción si estuvieran maltratándonos o maltratando a alguien que queremos? Imagínate. Sin embargo, él dice, ¿verdad?, que en todo momento estuvo sujeto. Es más, en la cruz, cuando está colgado en la cruz, el Señor Jesús aún dice aquellas palabras, Padre, aún está amando a aquellos, ¿verdad? Dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios, hermanos. El Señor Jesús venció. El Señor Jesús venció sobre su propia naturaleza humana, que seguramente le estaría dentro de él, ¿verdad?, reclamando justicia. Ya no te digo venganza, pero simplemente justicia. ¿Por qué no, verdad? Pero él se entregó hasta el final para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Padre, para alcanzar aquella victoria, aquella tremenda victoria, ¿verdad?, que nos haría salvos a ti y a mí, que nos convertiría en hijos de Dios a ti y a mí. Por esto, queridos hermanos, la primera lección que tenemos que aprender en este relato, en esta historia, es que necesitamos estar preparados para afrontar las crisis, para afrontar los problemas, y la única manera de estar bien preparados para afrontar estas situaciones es haciendo lo que Dios nos dice y confiando en Él. No tomando nuestra propia justicia, no haciendo las cosas según reacción de nuestra naturaleza caída, de nuestros sentimientos, de nuestra manera en cómo nosotros resolveríamos el problema. Yo qué sé, muchas veces cuando tenemos un problema, esta mañana estaba compartiendo esta palabra en Burriana y me acuerdo que les he dicho esto, digo, cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es empezar a darle vueltas a la cabeza y mirar cómo vamos a resolver ese problema.
Cuando como hijos de Dios, hermanos, lo primero que tendríamos que hacer cuando tenemos un problema o cuando viene una prueba a nuestras vidas sería ponernos de rodillas y decirle, Señor, ¿cómo puedo darte la gloria en medio de esta situación que tú has preparado para mi vida? Yo sé que esto lo has dispuesto tú, yo sé que esto lo has permitido tú, lo has permitido con un propósito, no sé con cuál propósito es, Señor, pero lo único que sé es que quiero a través de esta situación levantar tu nombre en alto, darte a ti la gloria, amén, y a conseguir una victoria para el reino de Dios en tu nombre, porque el Señor quiere que nosotros venzamos en estas batallas. Por esto, además de prepararnos, en segundo lugar, debemos de estar vigilantes, como hemos visto. Debemos de estar alerta. Debemos de estar en comunión con el Señor. Debemos de tener la visión que Dios tiene. Señor, ¿cómo entiendes tú la situación? ¿Cómo ves tú las cosas? Señor, ¿cuál quieres que sea mi papel en medio de esta situación? ¿Qué es lo que tú pides de mí? Amén. Porque nosotros muchas veces, fíjate, el Señor cuando está en Getsemaní y está con sus discípulos allí, Él no le está diciendo a ellos, ¿por qué no venís conmigo vosotros allí y dejáis que os dejáis crucificar también allí conmigo, por lo menos? No, ¿verdad? No está diciéndoles eso. Simplemente les está diciendo, os necesito en esta hora para que estéis aquí a mi lado orando y velando. El Señor no te va a pedir cosas que solamente puede hacer Él. El Señor no te va a pedir a ti los imposibles son para Dios, aleluya, que es un Dios capaz de hacer lo imposible, gloria a su nombre. Pero tú tienes que hacer una pequeña parte que el Señor te va a asignar para que Él pueda usarte como un canal y derramar su gloria y su poder en esta tierra. Y por eso Dios está buscando hombres y mujeres de fe, que quieran acompañarle, que quieran estar a su lado, que quieran escuchar lo que Él tiene que decir, que quieran entender cómo Dios ve las cosas en cada momento para estar al lado del Señor y decirle, amén, Señor, como tú digas, Jesús, estoy dispuesto para ti, lo que tú me digas, haré. Amén. Jesús les dice a sus discípulos que velen y que oren. Y esta es otra lección que tenemos que aprender, que las batallas nosotros no las vamos a ganar haciendo grandes cosas, no, las vamos a ganar de rodillas, delante del Señor. Nuestra batalla es a través de la oración. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra personas que seguramente están haciendo cosas mal hechas y nos están metiendo en problemas y nos están ofendiendo y lo que sea que pueda pasarnos. Pero entiende que ellos son víctimas. Amén. Entiende que ellos quizás no han tenido la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. Y atrévete a orar por ellos. Atrévete a orar por tus enemigos. Atrévete a orar por los que te afligen o te persiguen. Recuerdo en una ocasión, nuestro hermano Emilio, hijo de nuestra hermana Antoñita, que vino a traer unos testimonios de creo que era de la región de Chiapas, en México, donde habían estado matando a cristianos. Y estuvieron con una mujer que se había quedado, creo que se había quedado viuda o habían matado un hijo o no sé qué. Y entonces le preguntaron que cómo se sentía y qué pensaba acerca de los que habían matado a su hijo. ¿Y sabéis qué dijo aquella mujer? Que cuando nos explicó eso se nos saltaban las lágrimas a todos, porque dice, yo no dejo de orar por esas personas para que un día puedan tener un encuentro con el Señor. ¡Wow! No dejo de orar por esas personas. ¿Harías tú lo mismo en esa circunstancia, en esa situación? El Señor quiere que ores por tus enemigos, que ore por esas personas que están tan perdidas y que a veces se oponen al reino de Dios. El Señor quiere que batallemos de rodillas. Ahí está nuestra batalla, la tenemos que pelear ahí de rodillas. No podemos esperar obtener ninguna victoria en la batalla de la vida, en el campo real de la vida, si primero no nos hemos preparado
y peleado las batallas de rodillas y nos hemos puesto de acuerdo con Dios para ser instrumentos que traigan la voluntad y el reino de Dios a esta tierra. Ahí necesitamos estar. Hermanos, muchas veces sin quererlo, y esto lo digo con tristeza, ¿no? En vez de cooperar con Dios, estamos estorbándole a Dios en lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? No porque queramos estorbar al Señor, porque nosotros no queremos estorbar al Señor, pero por ignorancia, como le pasó a Pablo, ¿no? En varias ocasiones, que hablamos el otro día, no, Señor, no me lavarás los pies y tal y cual. Y el Señor le dice, no, es que tienes que dejarte lavarte los pies. Necesitamos entender el corazón del Señor. Él es mucho más sabio que nosotros. Déjate guiar por el Señor, acércate a su presencia. Dile, Señor, mira, yo he fallado tantas veces, he metido tantas veces la pata, he reaccionado de una manera carnal, de una manera visceral, de una manera que solamente me ha traído problemas en la vida. Pero, ¿sabes, Señor? Si algo he aprendido en estas cosas, no sé, es aprender a confiar en ti. Saber que tú eres más sabio que yo y dejarme aconsejar por ti, Señor. Él quiere darnos ese consejo sabio y eficaz, que no es el nuestro y no es nuestra propia opinión. De manera, hermanos, que nuestras oraciones deben ir encaminadas a entender ese corazón, esa voluntad de Dios al respecto de las cosas que suceden en nuestras vidas, que suceden a nuestro alrededor, y ponernos a disposición de Dios para que Él pueda hacer su voluntad. Amén. Dice, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque si, Señor, tu voluntad se cumple, vamos adelante, vamos bien, Señor. Vamos a ganar la batalla, vamos a alcanzar la victoria. Somos más que vencedores, aleluya, para la gloria del Señor, amén. Por eso no queremos fallar, no queremos fallarte, Señor. Queremos entender, Señor, este tiempo, entender este momento, entender ese llamado, entender lo que tú tienes para nosotros, ser valientes, ir adelante contigo. De ahí que sea tan importante, hermanos, lo que nos dice el Señor, velando, es decir, estando alerta, orando en comunión con Dios, no buscando nuestra propia respuesta, sino la de Dios. Amén. Nos dice la palabra que Jesús se levantó después de aquel tiempo de oración y batalla espiritual, dispuesto a hacer la voluntad del Padre, en plena confianza que aquella era la batalla decisiva para derrotar al enemigo de nuestras almas. Sin embargo, la situación de los discípulos fue bien distinta. Ellos se quedaron al margen, se quedaron fuera de juego. Yo quiero que hoy reflexionemos acerca de esta situación, hermanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hoy el Señor quiere hacernos un llamado a la responsabilidad, un llamado a seguirle de verdad, a ser verdaderos discípulos, dispuestos para Él. Yo no sé el momento en que el Señor te va a llamar y te va a decir, pasa al frente, ahora te toca a ti, ahora es tu momento. Como David, ¿no? Como había dicho antes, como a David le tocó. Y él supo, David supo, yo estoy seguro, estaba preparado para ese día. Pero yo estoy seguro que nada más llegó allí y vio la situación y estoy seguro que él pensó, este es mi momento, esta es mi hora. Y Dios me ha preparado para este momento y no le voy a fallar, voy a estar dispuesto para Él. Así que yo quiero decirte en esta tarde, iglesia amada del Señor, no sé cuál es tu momento o cuándo va a llegar a ser tu momento. Lo que sí que sé es que el Señor te está hablando en esta tarde, nos está hablando en esta tarde y nos está diciendo estar preparados, estar alerta, estar dispuestos, porque el momento puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento puede llegar. Y yo necesito gente dispuesta, gente preparada, gente alerta para mí. Amén. ¿Vamos a estar dispuestos al Señor?
Vamos a estar preparados, vamos a seguir el ejemplo fiel de nuestro Señor Jesús en Getsemaní, que estuvo haciendo su trabajo y lo terminó hasta el final. ¿O vamos a ser como los otros, pobres, ¿no? En ese momento. Gloria a Dios, que después cambió toda la cosa totalmente, aleluya, ¿verdad? Que el Señor levantó una iglesia poderosa y una iglesia valiente y la situación cambió como de la noche al día, gloria a Dios. Pero que así también cambie en este momento, en esta hora. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa los recursos que tienes, las capacidades que tienes, solo importa algo. El Señor te ha llamado para esta hora, para este tiempo. Solamente el Señor te dice, hijo mío, prepárate para mí y estate dispuesto, porque en cualquier momento te voy a llamar para que des un paso al frente. Y espero que cuando te llame estés dispuesto y digas, heme aquí, Señor, envíame, estoy dispuesto para ti. Gloria a Dios. Que así sea con cada uno de nosotros.